Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Les saluda Randall Rivera. Gracias por acompañarnos, arrancando una semana más de este programa que lo que busca es profundizar en los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Tenemos una semana planeada bastante interesante, muy polémica. Habrá Matices Internacional esta semana, analizando el tema del impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil. Pero bueno, hoy tenemos un Matices político. Hoy nos acompaña la diputada del Movimiento Libertario y precandidata presidencial, doña Natalia Díaz, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Randall, un placer. Yo conozco a doña Natalia Díaz, la diputada, pero ¿me puede contar quién es Natalia Díaz? ¿Cuántos años tiene usted, doña 31 Natalia? años. 31. Sí. Ok, entonces, ¿usted podría contarme quién es Natalia Díaz? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, yo soy una persona que ha estado en el Partido Movimiento Libertario, en la parte política desde el año 2004. Ingresé como miembro de la juventud del partido y desde ese momento... 18 años tenía. Sí, 18 años. Entonces soy una persona que soy 100% libertaria desde que pude comenzar a votar, por así decirlo. Y comencé a los 18 años en el partido, me involucré con la juventud. Posteriormente ayudé en cada una de las campañas que se realizaron, más que todo, no en un cargo de elección popular tal vez, pero sí apoyando logísticamente, sacando gente a votar, buscando dar capacitaciones a personas también para que entendieran un poco más acerca de la ideología de nuestro partido, y esa ha sido mi forma de aportar al movimiento libertario. Y al final, en el año 2005, decidí postular mi nombre para regidora suplente por el Cantón de Moravia. No salí electa. Y posteriormente, ya para el año 2013, a finales, que fue cuando se dio la asamblea del partido en donde se eligen los candidatos a diputados para el 2014, decidí postular mi nombre para el segundo lugar por la provincia de San José. ¿Por qué el Movimiento Libertario? Es el partido en el que yo creo que tiene las mejores ideas para gobernar este país. No hemos gobernado, pero creo que tenemos una visión país de convertir a Costa Rica en un país libre y próspero. Y yo creo que eso es muy importante, que la gente pues comience a entenderlo. Sé que hay mucha gente que entiende la visión de nuestro país, pero tal vez el mensaje no se ha comunicado de la mejor manera, y creo que hay una posibilidad de hacerlo pues mejor de ahora en adelante. Entonces yo creo que tenemos esa convicción de poder gobernar nuestro país. Es el partido en donde se respetan los derechos individuales, donde las personas buscan su felicidad, donde el Estado no le debe decir a la persona qué es lo que más le conviene, sino que la persona tiene ese derecho a elegir lo que más le conviene a ella. ¿Quién más que uno mismo para saber elegir lo que mejor le conviene? Y esa es prácticamente la ideología que nosotros buscamos, en donde el Estado simplemente debería comportarse como alguien que colabora en aspectos determinados, como por ejemplo seguridad, que es importante que esté presente, o el tema de salud en algunos casos. Pero hay otros aspectos en los que el Estado tal vez no debería involucrarse tanto porque no lo está haciendo de la mejor forma. Y eso debería dejárselos a otras personas que tienen el expertise o que saben cómo hacerlo de una mejor manera. Y creo que esa es la visión en resumen de lo que nosotros vemos del país y en lo que creemos. Y sobre todo donde haya un mayor rol de los individuos y un respeto por esas libertades individuales. El partido lleva 4 campañas presidenciales. ¿Por qué cree usted que no se ha comunicado efectivamente el mensaje? Bueno, creo que tal vez la gente no ha entendido que nosotros, por ejemplo, no somos enemigos del sector público. Creo que en algún momento pues se ha malentendido ese tipo de enfoque, que nosotros más bien lo que queremos es facilitarle la vida a las personas. En el caso, por ejemplo, de los trámites para crear una empresa, creemos en que eso tiene que ser mucho más sencillo, para hacer crecer, no solamente tener empleo para las personas, sino también hacer crecer la economía de nuestro país, ¿verdad? Creo que esa es una de las cosas vitales que tenemos que hacer, y creemos en que debería de haber, por ejemplo, más competencia en diferentes sectores del Estado, por ejemplo, en el tema eléctrico, en el tema de los hidrocarburos. También vemos como, por ejemplo, con la apertura del INSS y telecomunicaciones, se ha mejorado la vida de las personas. Inclusive el servicio del ICE, antes de la apertura, no es el mismo que tienen ahora. El servicio ha mejorado, es mucho más rápido, las tarifas han bajado,
uno puede encontrar opciones mucho más fácilmente que cuando no había apertura. Y esos básicamente los mensajes que queremos seguir comunicando, que ya se han hecho a lo largo de estos años, pero tal vez es importante que la gente entienda que no es que queremos destruir lo que existe, pero que más bien queremos mejorarlo. Y nosotros somos muy respetuosos de que hay normativa vigente, que tiene que respetarse, que puede reformarse con el paso de los años, pues sí, pero que no estamos preparados para un cambio drástico de la noche a la mañana, sino que podemos ir haciendo cambios paulatinos poco a poco para llegar a esa Costa Rica que nosotros como Partido Movimiento Libertario queremos llegar. Y creo que es importante que las personas entiendan esto y que no nos vean como un enemigo, digamos, del país, sino como alguien que quiere venir a colaborar para que todos estemos mejor. Doña Natalia, ¿no se ha puesto a pensar si efectivamente el mensaje era ese y era correcto, y con el pasar del tiempo el movimiento libertario ha flexibilizado su visión programática? Claro, yo creo en la visión, digamos, en las raíces ideológicas de nuestro partido. Es importante destacar que yo creo en eso. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que hacerlo de una forma paulatina, como le digo, no podemos esperar cambios drásticos de un momento a otro, porque el país aún no está muy preparado para este tipo de cambios. Pero sí siento que hay muchos liberales en el país que abrazan estas ideas del partido. Uh-huh. Y que la idea es justamente con mi precandidatura tratar de atraer a estas personas, aunque no sean del Partido Movimiento Libertario, pero que sí sean personas con un pensamiento liberal, tratar de atraerlas al partido y ver que es el partido que quiere hacer a Costa Rica más libre y más próspera. Eso es básicamente el mensaje que queremos dar, y que existen oportunidades a lo interno del Partido Movimiento Libertario, y que la visión sigue siendo una visión en donde el Estado no tenga un rol de un Estado empresario o un Estado interventor o que controle la vida de las personas, sino que sea un Estado facilitador. Y ese es básicamente el mensaje general de nuestra ideología, y se ha venido defendiendo a lo largo de estos años, pero lo importante es que la gente nos vea a nosotros como que queremos apoyar al pueblo costarricense, que queremos que cada día estén mejores, y no queremos más bien pues reducir el Estado al mínimo. O sea, aunque ideológicamente muchas de esas ideas son las que se plantean de esta forma, uh-huh, en la práctica no es tan sencillo ponerlas a funcionar, pero creo que poco a poco se pueden ir manejando, y con el paso de los años y en un largo plazo podemos lograr los cambios importantes que este país necesita. Pero sí le parece que se ha matizado posiciones desde el movimiento libertario del 2004 al de hoy. Sí, digamos, han cambiado algunos aspectos. Tal vez no es el mismo movimiento libertario de 1998 al movimiento libertario que existe hoy, pero también nosotros tenemos 20 años de estar incursionando en la política nacional. Es un partido relativamente nuevo y que creo que ha madurado también a lo largo de estos años, y que nos permite ver las cosas con una visión mucho más madura y una visión más clara de qué es lo que realmente se puede hacer en Costa Rica y qué no se puede hacer en estos momentos, pero que se podría hacer tal vez con el paso de los años. ¿Qué le parece que se ha matizado? ¿En qué? ¿En qué elementos? Por ejemplo, nosotros creemos en un Estado mínimo, pero tampoco se trata de que el Estado no exista o que el Estado no regule ninguna parte de la vida de las personas. El del 98 sí lo quería. El del 98, por ejemplo, hablaba de la salud, tal vez en manos de privados en algún momento, y otros temas mucho más polémicos. Uh-huh. Pero sabemos que, la Caja está, para darle un ejemplo puntual, la Caja es una institución autónoma que está en la Constitución. Uh-huh. Y que es la que da los servicios de salud en nuestro país, y eso tenemos que respetarlo porque es la normativa vigente el día de hoy. Lo que pasa es que nosotros tenemos una visión de la Caja en que deberíamos buscar métodos alternativos para darle el servicio que las personas están esperando, porque por ejemplo, con la situación actual se dan las filas interminables para poder conseguir una cita, para usted operarse, e inclusive muchísimas personas están perdiendo la vida porque no se les atiende a tiempo. Entonces, nosotros queremos que la Caja siga existiendo, pero que se mejore ese servicio. Uh-huh. Tal vez no es la misma visión de 1998, y la gente quedó con esa idea de que nosotros lo que queremos es privatizar la Caja y que no exista nunca más. Sí. Y eso se ha venido, pues, por lo menos yo lo veo desde mi perspectiva ahora como diputada, de que eso debe atacarse desde otro punto de vista, como por ejemplo lo que está funcionando ahorita de las cooperativas autogestionarias de salud, uh-huh, que son cooperativas que están administrando algunos EBAIS o clínicas, y que están ofreciendo un excelente servicio a las personas, como por ejemplo Copesaín, que está ubicada en Tibás, y que están ofreciendo primero el expediente digital a las personas. No hay filas para ser atendidas, las personas perciben un mejor servicio. Entonces, si hay algo que se puede hacer, que no sea únicamente la Caja lo que lo haga, sino que tenga ayuda de cooperativas, por ejemplo, para ofrecer los servicios, nosotros estamos de acuerdo en que se haga de esa forma.
porque si alguien puede hacer las cosas mejor que la caja, debería de permitírsele. Entonces digamos que esa es un poco, para darle un ejemplo muy puntual de algunos cambios que nosotros hemos tenido a lo largo de estos años y que yo considero que son muy importantes también para que la gente entienda que no somos enemigos de todo lo que hace el Estado, pero que sí hay cosas que deben de mejorarse. Ha tenido que matizarse, poniendo este ejemplo de la caja como ilustración, ha tenido que matizarse la propuesta programática del partido porque era poco popular en el 98, 2004, doña Natalia. Sí, bueno, tal vez, no sé si poco popular, porque yo creo que los cambios se tienen que ir dando poco a poco, por así decirlo. No es lo mismo, en estos años hemos hecho un gran trabajo, ¿verdad?, de que concientizar a las personas de la importancia de la existencia de nuestro partido, que tal vez desde antes de 1998 pues la gente no tenía conciencia. Por ejemplo, hemos creado una conciencia en la necesidad de la competencia, en la necesidad de más apertura, que tal vez en algún momento ni siquiera se valoraba el tema o no se discutía. El tema de los impuestos. Hemos hecho ver a las personas que los impuestos no se están gastando de la mejor manera y que por lo tanto no se justifica que se cobren más impuestos si lo que se está gastando hoy no se está haciendo bien. En fin, una serie de temas, digamos, que hemos venido pues conversando con las personas, tratándoles de hacer cambiar un poco la mentalidad, y yo creo que hoy hay muchos más liberales en Costa Rica que los que habían en 1998, y eso es parte de la labor del Partido Movimiento Libertario, y es una labor que ha sido de más de 20 años y que yo espero que esa labor siga por mucho tiempo más, y es parte, digamos, de la forma de ir pues convenciendo a las personas de la importancia de estas ideas de la libertad. ¿Hay alguna figura liberal que usted admire de la historia costarricense? Sí, bueno, por ejemplo, hay varios políticos costarricenses, inclusive Ricardo Jiménez, pues tenía una visión, digamos, diferente del país, y yo creo que es importante de una visión liberal desde el punto de vista de permitirle a las personas tomar sus propias decisiones en algunos campos. Y yo creo que eso se ha perdido porque el Estado ha querido intervenir en absolutamente casi que toda la vida de alguien. Entonces, por ejemplo, que si una persona quiere poner una empresa a funcionar, resulta que tiene que pedir un montón de permisos, esperar hasta 6 meses para que usted pueda poner a operar la empresa, cuando debería ser un derecho de la persona el que ponga a funcionar, digamos, la empresa fácilmente, y que no dependa de un favor de una municipalidad para que le otorgue a usted la patente, por así decirlo. Y enfocarlo en más al servicio del ciudadano, ¿verdad? También que el cargo público, creo que se ha perdido en Costa Rica, que el cargo público está hecho para uno servir a las personas y no más bien para servirse uno. Y eso se ha perdido con muchos de los políticos el día de hoy. En algún momento esa visión estadista de Costa Rica que tenían los expresidentes, creo que nos ayuda mucho a desarrollarnos hasta un punto, pero creo que ahora tenemos que volver a retomar este tipo de visiones más allá de un bien para mí como persona o para algún político determinado, el beneficiarme yo con este cargo, y ver más bien de qué manera yo ayudo a que mi país esté mejor, y en conjunto con un trabajo en equipo, ¿verdad? Que no es solamente la labor de una persona, que es un trabajo en equipo en donde los mejores de las diferentes áreas deberían de dedicarse pues a manejar ministerios determinados o asesorar, digamos, al presidente del momento, para que en conjunto ellos tomen una decisión de qué es lo que más le conviene al país, porque últimamente se ha manejado mucho el tema de personas cercanas a la figura de poder o de amigos, y yo creo que eso es lo que está matando a nuestro país, llevar a personas al poder, digamos, a gobernar junto con el presidente, que lo que tienen de relación con el presidente es que es muy amigo mío, o que lo conozco hace muchos años, o que es la mejor persona para estar en este cargo porque ya estuvo, simplemente porque ya fue ministro, porque ya ejerció alguna labor. Pero yo creo que esa es la visión que hace falta en este país, de gobernar en trabajo en equipo, de buscar los mejores independientemente de si es de la academia, si es personas que no han estado en política, si son personas que han estado en política. Es decir, sentarnos y hacer un gobierno en conjunto en donde todos puedan aportar lo mejor de cada área. Hablando de Ricardo Jiménez, que fue la figura que trajo a la mesa, es innegable la figura de los primeros 50 años del siglo XX, 3 veces presidente de la República, presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Asamblea Nacional, pero en el 40, en el 39, cuando don Ricardo renuncia, digamos, a su cuarta aspiración presidencial, como que desaparece el halo libertario en Costa Rica,
completamente y vuelve a aparecer hasta el 98. ¿A qué se lo atribuye? Bueno, es que vinieron más gobiernos, digamos, dedicados mucho a la parte del Estado, en donde el Estado juega un rol de Estado empresario, ¿verdad? Inclusive el Estado ya se mete a formar parte de actividades que siento yo que no le deberían corresponder al Estado, sino que son actividades que los privados pueden desarrollar de una mejor manera en algunos aspectos. Entonces es la parte que yo le decía que se ha perdido mucho el rumbo de la función del Estado en Costa Rica, porque yo siento que el Estado debe proteger a los ciudadanos de ciertos temas, como le decía, de seguridad. Necesitamos policías para que protejan a las personas, necesitamos la fuerza pública, pero tampoco un Estado que se meta en situaciones como por ejemplo la de Soresco, ¿verdad? Con la refinería, en donde se mete a tratar de crear una refinería que al final resultó en un problema enorme, en donde se están destinando fondos públicos, o se están desperdiciando un montón de fondos públicos en gastos de alquileres, en viajes, en invitaciones a comer y cosas que no tienen nada que ver con el fin de la refinería en sí mismo. Y entonces yo creo que esa es parte de la visión que ha estado equivocada en los últimos años de querer meter al Estado en absolutamente todas las áreas y no enfocarse en lo que realmente puede hacer bien o en lo que realmente debería fiscalizar. ¿Qué hace usted antes de mayo del 2014? Yo trabajaba en INCAE. Trabajé como, se llamaba Client Manager el puesto, es como un manejo de portafolio de clientes, pero a nivel de empresas. Entonces lo que se hacía era más que todo formar a nivel académico, ¿verdad? Y a nivel de habilidades de liderazgo, por el estilo, a ejecutivos de altas empresas que compraban algunos programas de capacitación, que son programas hechos a la medida. Y esos programas les ayudaban a sus empresas a obtener mejores resultados. Ahí trabajó hasta que fue diputada. Sí, ahí trabajé hasta que ya fui a la Asamblea Legislativa en mayo del 2014. Y me estuve ahí en ese tiempo hasta esa fecha. ¿Qué estudió doña Natalia? Yo estudié publicidad, una licenciatura en comunicación de mercadeo y una maestría en administración de empresas de INCAE, justamente. ¿Cómo es para una persona de 30 años entrar como diputada a la Asamblea Legislativa? Es la diputada más joven de esta legislatura. La segunda más joven, la primera es Silvia Sánchez. Ah, es cierto. Ajá, es Tiene Silvia 2 años Sánchez. menos que usted. Sí, no recuerdo la edad exacta, pero creo que anda por los 27, 28 años, debe andar. Ella es la diputada más joven, después estoy yo y ya después vienen diputados, pero andan por los 36 años ya en adelante. Para mí fue una experiencia pues nueva. No le digo que uno siente cierto temor a la hora de entrar porque son cosas nuevas y creo que es normal que uno sienta esa incertidumbre, ya sea en la Asamblea Legislativa o en cualquier trabajo que usted vaya a realizar, porque siempre lo que usted no conoce a usted le genera incertidumbre. Pero creo que ha sido una experiencia enriquecedora para mí, he aprendido muchísimo, también he madurado como persona, como profesional, me he enterado de la realidad de nuestro país, que si bien ya tenía noción de antes de ser diputada, pues obviamente ahora es mi trabajo de todos los días y me ha ayudado muchísimo a entender un poco más de la realidad, a ver cuáles son las soluciones que este país necesita, estudiar mucho más de los temas que me preocupan, el tema del déficit fiscal, por ejemplo, el tema del desempleo para jóvenes, que para mí fue una también de las principales motivaciones para ingresar a la Asamblea, ¿verdad? El tema del desempleo. Porque los jóvenes en este país tenemos un problema de desempleo muy grave. La gente, más que todo entre los 18 y 35 años, les es muy difícil encontrar empleo. Y lo digo por mi experiencia propia en algún momento. Yo hace algunos años, cuando empecé a buscar trabajo, me decía, no, es que usted es apta para el puesto, pero la experiencia que usted tiene hasta el momento no le permite asumir este cargo. Y póngale que me faltaba, no sé, 6 meses de experiencia, 1 año. Entonces realmente el mercado laboral está muy difícil para las personas jóvenes y necesitamos ver de qué manera logramos que más personas jóvenes se involucren al mercado de trabajo, no solamente completando los estudios universitarios, porque no todos tienen la oportunidad de ir a la universidad y sacar una carrera, pero creo que tenemos que buscar alternativas que mejoren la vida de estas personas, por ejemplo la educación dual, que para mí es clave y que nosotros deberíamos ver de qué manera la implementamos urgentemente en nuestro país. Inclusive hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que se está discutiendo, y esta educación lo que permitiría es que los jóvenes aprendan mientras estudian, porque mientras usted va y asiste a los cursos, usted va a una empresa que también está, digamos, asociada a este centro de educación, va a la empresa y al mismo tiempo va y practica
este oficio que está estudiando en curso lo está practicando en la empresa como tal. Entonces, se gana la experiencia. Se gana la experiencia mientras usted estudia, porque el problema de nosotros los jóvenes es que muchos sacan la carrera, pero no tienen la experiencia para ir directamente a una empresa, a algún puesto, aunque haya sacado maestría o haya sacado licenciatura o la misma bachillerato. Si usted no tiene la experiencia, le es muy difícil incursionar en el mercado laboral. Entonces yo creo que esto de educación dual serviría muchísimo, y sobre todo porque puede dar certificaciones o títulos en donde diga que en tantos años usted aprendió este oficio, y este oficio, con este certificado, usted le permite ir a alguna empresa y decir que yo soy el técnico en mantenimiento de estos equipos, y eso me va a permitir a mí, pues, mantenerme yo, y si tengo a alguien dependiente de mí, mantener o ayudar a mi familia. Entonces yo creo que es un mecanismo muy importante para el empleo. Y otro aspecto es realmente enseñar el inglés en las escuelas públicas, pero no de una conjugación simple del verbo to be, ¿verdad? Como se lo enseñan ahorita. Que se ve todos los años. Sí, que se ve todos los años, usted le conjuga el verbo y entonces ese es el sujeto, ese es el verbo, el predicado. No, yo quiero que la gente hable, que la gente tenga inglés conversacional, porque el problema ahorita es que dicen, sí, es que les está dando el inglés en las escuelas, pero la gente no está pudiendo conversar ni buscar un trabajo porque no es bilingüe, porque una cosa es conjugar y otra es hablar. Entonces es importante que este segundo idioma, en este caso el inglés, se imparta en las escuelas, y que sea algo pues obligatorio de cierta forma, y que entonces, aunque yo no vaya a la universidad a estudiar, yo tengo mi idioma del inglés, que yo lo puedo utilizar en un call center, ¿verdad? Que puedo trabajar en un call center mientras yo en la noche saco mis estudios, pero yo por lo menos tengo algo para poder subsidiarme esos estudios, o para poder, digamos, mantener a mi familia o vivir con ese ingreso. Imagínense que en las escuelas públicas costarricenses son 1000 horas de inglés de primero a sexto grado. Sí. Son 1000 horas, lo que dan hoy. Sí, lo que pasa es que creo que no lo están enfocando de la mejor manera, porque, como le digo, no es lo mismo recibir un curso pequeño al día, de que esto se conjuga de esta forma, y este es el sujeto y el predicado, que otras que los profesores se sienten con los alumnos y empiecen a practicar y conversar, y sobre todo, pues que dominen la lengua, porque ahorita no se está dominando. Muchas personas de escuelas públicas lo que pueden es medio leer algo y entender lo que alguien dice, pero no pueden hablar. Y no lo dominan, y eso es importante en nuestro país. Creo que el talento, el recurso humano en nuestro país es bastante calificado, uno de los mejores, pero tenemos que mejorar esa parte del segundo idioma, que no solamente ayuda a buscar un trabajo temporal mientras busco cómo terminar mi carrera, sino que me ayuda como profesional de a tener mi carrera y además hablar un segundo idioma, ¿verdad? ¿Qué es lo más feo que se ha encontrado en la Asamblea Legislativa? Hay cosas buenas y hay cosas malas. El ambiente a veces es un poco pesado, ¿verdad? Porque requiere de mucha fortaleza emocional, y tal vez eso es lo que ha costado un poco al inicio cuando yo comencé, pero pues ya me he acostumbrado, y es un ambiente complicado donde a veces cuesta mucho negociar, hay que aprender a ceder, hay que aprender a que a veces no salen las cosas como uno espera, y sobre todo a no tomarse las críticas de los demás compañeros como si fuera algo personal. Creo que ese ha sido el reto más importante, de que yo puede que no esté de acuerdo con la idea de alguien, pero no es que yo esté, digamos, molesto con esa persona, sino que lo que dijo en ese momento no me gustó, o viceversa. Entonces, aprender a dividir las relaciones personales de lo que digan con determinado proyecto de ley, cualquier cosa que usted diga, cualquier pensamiento que usted externe, ha sido uno de los retos pues más importantes, y creo que ha sido parte de lo más difícil en la asamblea. ¿Eso le ha costado particularmente? En un inicio me costó, pero ya después yo pues lo asumí. Me di cuenta que de eso se forma uno, de la experiencia, de los aspectos positivos y negativos que se den en la Asamblea Legislativa, y más bien creo que me ha hecho madurar mucho y me ha hecho crecer profesionalmente. Eric Maltés le pregunta en Twitter cuál es el fee que debe aportar a un partido para ser un candidato a diputado una persona que no tiene experiencia política en cargos públicos. Para redondeársela, ¿qué tuvo que darle usted al Movimiento Libertario para poder ser candidata a diputada tan joven? Bueno, nosotros cobramos, en el partido se cobró una cuota por inscripción, ¿verdad? Que es una cuota por participación, digamos, a la elección de candidatos a diputados. Yo ese tema, le soy sincera, tengo mis dudas, porque yo creo que se debe pagar tal vez una cuota simbólica.
Para ¿Cuánto que es la cuota del Movimiento Libertario? Eran 4 millones de colones. Me parece que era muy alto, para serle sincera. Bueno, adelante las críticas al partido también. Porque yo creo que eso es importante que se dé, porque de cierta forma uno, pagando una cuota simbólica, usted demuestra, digamos, su afiliación al partido, y además los partidos tienen que autofinanciarse, eso es una realidad. Nadie le está dando el dinero al partido y tiene que salir de las mismas personas que participan. Pero yo sí creo que esos 4 millones fue una cuota sumamente alta y que me parece que no debería repetirse para los próximos candidatos a diputados o cualquier otro puesto, porque también eso limita la libertad de la persona a ser electa. Claro, porque supongo que había otras personas de su edad que intentaron acceder también y no tenían los 4 millones. Sí, digamos, yo lo que supe fue que cuando yo competí solo había una mujer más y yo en ese segundo lugar. No sé si alguien habrá tenido el interés de participar, pero sí limita, y con toda la razón, o sea, tiene usted toda la razón, no es algo que a mí me gustaría que se continuara haciendo en el partido. Creo que la cuota simbólica es importante para que usted muestre ese grado de afiliación o interés en realmente participar a un puesto de elección popular, pero tampoco que sean montos excesivamente altos. Le están preguntando si usted siente que ha recibido bullying en la Asamblea Legislativa por ser mujer, como lo han dicho otras diputadas. Yo sinceramente no lo veo así. Creo que uno tiene que ganarse el respeto de los diputados haciendo su trabajo de la mejor forma posible, estudiando mucho, y eso es lo que yo he hecho para evitar, digamos, cualquier tipo de bullying, como se dice, ya sea por mujer o por edad. Sí, esa era la otra. Yo recuerdo haberle escuchado en algún plenario, iba yo en el carro y usted, a alguien, no me acuerdo, discúlpeme, le llamó la atención que le había faltado el respeto, sentía usted, por su juventud. Sí, eso fue fue a inicios del 2014, en junio del 2014, recién entrando a la Asamblea Legislativa, estaba el presidente de la Asamblea en ese momento, don Henry Mora. Yo externé mi interés a través de la jefatura de fracción de formar parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea. Al final no dieron el espacio a nadie de la fracción por una decisión del presidente y terminé la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Entonces yo externé que a nosotros por porcentaje, digamos, de diputados en la Asamblea Legislativa nos correspondía un espacio en esa comisión. Entonces, cuando yo estaba explicando eso en el plenario, don Henry me silenció el micrófono y me dejó hablando sola, básicamente. Sí, ya me acuerdo. Entonces, yo creo que eso es una falta de respeto y uno no puede dejar que eso se dé en ningún caso. Y por eso yo alcé la voz y externé mi desconformidad con la forma en la que él me silenció. Pero yo creo que el respeto se gana con trabajo. La gente se va dando cuenta quién está haciendo su labor y quién no en la Asamblea Legislativa, y es la forma de ganarse el respeto. No quiero que tampoco me garanticen cuotas de participación por ser mujer, no estoy de acuerdo que me garanticen cuotas por ser joven. Quiero que si yo tengo que garantizarme un espacio, lo haga porque yo tengo la capacidad para hacerlo y no porque alguien me esté impulsando. ¿Cuál es el proyecto más importante que ha salido de su despacho? Bueno, hay varios proyectos interesantes. Hay uno muy reciente, por cierto, que es el de las patentes municipales para actividades lucrativas, que lo que queremos es cambiar la forma de ver ese otorgamiento de patentes, porque al día de hoy, como le decía anteriormente, uno lo siente por lo menos como un favor que dan las municipalidades, ¿verdad? Como una dádiva que dan las municipalidades y que tiene que esperarse el tiempo que la municipalidad considere para poder comenzar a operar un negocio, cuando debería ser un derecho del administrado. Entonces el sistema que se está planteando en este proyecto es que usted llega a la municipalidad, llena un formulario y con ese formulario, cumpliendo ciertos requisitos básicos, usted automáticamente tiene su patente para actividad lucrativa. Y posteriormente la municipalidad va e inspecciona que esos requisitos previos realmente los esté cumpliendo usted en su negocio. Entonces de esa forma usted empieza a operar de una vez y más bien el control se da después, pero mientras usted está generando ingresos para poder sobrevivir. Porque el problema ahorita es que mientras yo no tengo cómo operar, porque estoy esperando permisos, tengo que estar pagando las cargas sociales de las personas que están trabajando conmigo, con las que yo pienso trabajar, y un montón de gastos que yo no estoy recibiendo en ingresos para poder pagarlos. Entonces la forma de este proyecto de ley me parece muy interesante, porque de esta forma se cambia el panorama actual y lo que se hace es incentivar la creación de más empresas y la apertura de una manera mucho más sencilla. Antes de entrar al tema de la precandidatura presidencial y para terminar de conocer a doña Natalia Díaz, ¿qué hace usted en su tiempo libre? Bueno, a mí me gusta bastante leer. Me gustaba mucho jugar tenis, últimamente no he podido jugar, me gustaba mucho en su momento. Y
más que todo leer bastante es lo que hago yo. Y ahorita, les soy sincera, estoy leyendo mucho, pero proyectos de la asamblea. Bueno, es que requiere los fines mucho de tiempo. semana, requiere mucho tiempo, sí. Entonces, tal vez para lecturas así como personales que disfruten, muy poquitas, la gran mayoría son informes que hace, digamos, la Contraloría o... No son muy entretenidas. Yo sé, ¿cuál es su autor favorito? Ay, a mí me gustan mucho los temas, por ejemplo, de ideología, que es la parte que me gusta mucho, por ejemplo, Milton Friedman. Ajá. También me gusta mucho leer de liberalismo y casi que los libros que leo también es para estudiar un poco más acerca de la visión de nuestro partido. Entonces estudio bastantes esos, pero me gusta Ken Follett también, que escribe libros muy lindos de la trilogía esta de... que tiene El invierno del mundo. Ajá, El invierno del mundo. Y me parece que son libros que entretienen mucho y me relajan de cierta forma. Me gusta también ver bastante Netflix. Sí. House of Cards. Me falta terminar la cuarta temporada todavía, pero en mi tiempo libre también me relaja ver series, no solamente leo cosas de la asamblea. Y son las cosas que hago en mi tiempo libre, compartir con mi familia, sacar tiempo para ellos. Para mí es muy importante porque uno tiene que tener un equilibrio en su vida. Y eso es básicamente lo que yo hago aparte de la asamblea. ¿Se identifica con alguien de House of Cards? No. ¿Qué le parece la serie? Me parece muy buena, pero se está poniendo un poco fuerte, ¿verdad? ¿Por dónde va? Para saber más o menos por cuál fuerte se está poniendo. Es que vieras que hace rato, voy por la parte en donde creo que se están divorciando. Terry Frank. Ajá. Todavía me falta mucho, pero no he tenido tiempo de llegar hasta el final. ¿Usted cree que hay rasgos de la política costarricense reflejados en la serie? Es que sinceramente, desconozco si es así tan grave, pero yo creo que no. Es otro... Yo esperaría que no. Yo esperaría que no. Yo esperaría que no porque sí lo veo un poco fuerte, digamos. Por lo menos yo no lo veo así dentro de la Asamblea Legislativa. No es el mundo en el que yo vivo, ni se dan ese tipo de negociaciones, por lo menos conmigo, y que yo conozca, absolutamente, digamos, no se dan. Sí le asusta algo de la serie. Pues, todos los políticos ven la serie, es interesantísimo. Sí. Pero todos vienen y se sientan aquí a decir que no es así. Sí, yo no creo que sea así. Desconozco si hay, digamos, sectores que lo hacen así o otros diputados se conversen, no sé si no le podría decir, pero por lo menos en mi caso particular no lo veo como la serie. ¿No le han hecho alguna propuesta que le moleste en la Asamblea Legislativa en términos de negociación, por supuesto, de proyectos? No, ninguna, absolutamente ninguna. También yo he sido como muy clara con mis posiciones y yo creo que los diputados ya tienen muy claro qué es lo que yo puedo apoyar y qué no, de acuerdo a lo que yo creo. Entonces, también ya saben qué proyectos pueden llegar a pedirme un apoyo para que lo vote o para que en la comisión dé mi voto afirmativo también, pero es algo que se va en el camino y de momento no he recibido ninguna propuesta que me incomode. Dice Eric Maltés que le parece que Claire Underwood no es un buen ejemplo. Para nada, jamás. Pero es una excelente actriz. Son las 2:47, hablemos de la precandidatura. ¿De dónde viene? Bueno. ¿Por qué se le ocurrió ser precandidata presidencial del Movimiento Libertario? Bueno, primero porque creo que a Costa Rica y obviamente también el partido necesita nuevos liderazgos, necesita caras jóvenes, que es urgente para nuestro país que haya otras personas que participen y no solamente las mismas caras de siempre en cada una de las elecciones cada 4 años. Es importante, sobre todo, llamar la atención a que más jóvenes participen, ¿verdad? Que realmente se animen a que la política les guste, porque les guste o no, es algo que siempre está en nuestras vidas. Y que si usted no toma esos espacios en la política, alguien más los va a tomar por usted y alguien más va a tomar las decisiones que tal vez usted no quiere que se tomen. Entonces yo creo que es importante que este rol de la juventud sea mucho más activo. Me parece que por mi condición también de persona más joven, soy otra generación, digamos, con respecto a los políticos más tradicionales o que tienen más años de estar en las contiendas electorales, tengo una visión diferente de ver las cosas. Soy una generación de los millennials que le llaman, y yo creo que tenemos mucho potencial de ver las cosas de forma distinta, de cambiar lo que uno cree que no está bien, ¿verdad? Y sobre todo de cambiar la forma de gobernar este país, que para mí es vital, le decía yo en un principio, es trabajar en equipo, y yo creo que eso no se está llevando a cabo. Estamos buscando a personas que por ser políticos cercanos a mí o por ser mis amigos no están realmente capacitados para ejercer la función pública, dejando de lado tal vez que si es de otro partido político al mío, entonces no lo pongo cerca mío, porque entonces no estoy poniendo a las personas de mi partido. Yo creo que ese tipo de visión hay que eliminarla, y eso también a mí me motiva a participar,
Creo que es muy importante que le demos un enfoque diferente a nuestro país, que las mejores personas en cada área sean las que gobiernen este país en los diferentes ministerios y que pongamos este país a caminar. Y hay muchas personas muy valiosas que inclusive ni siquiera han estado en política, que ya son personas de la academia, ¿verdad? Que tienen ideas muy claras de cómo hacer que las cosas mejoren, pero que en ningún momento se les ha abierto un espacio para que puedan ponerlas en práctica. Entonces esa sería, digamos, una visión que yo tengo de una Costa Rica diferente, y yo creo que podemos estar mucho mejor, ¿verdad? Con personas mucho más preparadas. ¿A quién admira dentro del movimiento libertario? Pues muchas personas, obviamente a Otto Guevara, para mí, bueno, el fundador de nuestro partido, es una persona con la que yo me llevo muy bien, soy muy cercana, he aprendido mucho de él. Él es una persona muy luchadora, es brillante y tiene las ideas muy claras de lo que se puede hacer para que este país esté mejor. Es una persona que admiro, entre otras muchas en el Partido Movimiento Libertario, exdiputados, diputados. ¿Usted ve a Don Otto como su, disculpe, doña Natalia, como su padrino político? No, depende de la definición de padrino. O sea, no es que él me está impulsando a mí directamente a tomar la decisión, porque esta decisión yo la tomé por mí, o sea, por mi decisión. No fue algo que él me recomendó, ni que nadie más me dijo, tome la decisión y yo la respaldo. Obviamente hay apoyo de dirigencia del partido y de muchos jóvenes de nuestro partido también, pero esta decisión la tomé yo sola. Nosotros tenemos una excelente relación, pero no por eso la decisión la tomó él. Pero le pidió consejo, usted a él. No. Yo simplemente tomé la decisión. ¿Y le comunicó? Sí, y le comuniqué que quería participar, porque el partido y el país necesita espacios más para jóvenes o para personas que nunca han estado involucradas en política, digamos, a ese nivel. Y voy a participar como precandidata. Como le digo, es un proceso bastante largo que culmina a mediados del próximo año, ya con la elección de la candidatura. Como usted bien sabe, es una convención que es cerrada, ¿verdad? Es una convención de afiliados, no es a nivel nacional. Entonces, en ese momento, pues se definirá quién sería el candidato por el Partido Movimiento Libertario. ¿Está de acuerdo con que sea cerrada? De momento, bueno, eso es un tema que se discutió en la asamblea del pasado 7 de marzo del año 2015, que se hizo, donde se reformaron los estatutos del partido. Es un tema en discusión, pero también se quiso hacer cerrada para evitar, digamos, que uno utilizara plataformas de otros partidos políticos para llevar a votar por un candidato determinado, porque a veces, por ejemplo, tenían amigos en otros partidos y decían, mira, ayúdame que me traigas estas personas a votar por mí, pero realmente no son personas del partido, que no están vinculadas. Y queremos evitar eso, que realmente si alguien queda electo como el candidato del Partido Movimiento Libertario sea porque tenía el apoyo del partido. Como usted ataca la mezquindad política, ¿hay alguien que admire el PAC? Bueno, don Otón, a mí me parece que es una persona muy responsable, que es un excelente diputado, que aunque yo no comparto algunas ideas tal vez que él plantee, me parece que es una persona coherente y que tiene sus ideas muy claras, y eso yo lo respeto. Yo respeto a esas personas que, aunque no compartan lo que yo creo o que están en otros partidos políticos, se mantienen con su visión, ¿verdad? Y la respetan. ¿De Liberación Nacional? Hay muchos políticos, bueno, en Liberación, por ejemplo, don Oscar Ares me parece que es un excelente liberal también dentro del Partido Liberación Nacional, compañeros diputados también, o sea, hay muchas personas valiosas a lo interno del partido y que creo que han hecho una excelente labor también por Costa Rica. No solamente son cosas buenas las del Partido Movimiento Libertario, sino que tenemos gente buena en varias áreas, ¿verdad? Y en diferentes partidos. Y yo creo que es importante reconocer cuando alguien ha hecho alguna buena labor en algún campo determinado. ¿El PUSC? El PUSC, bueno, me parece, hay varios, bueno, el mismo Miguel Ángel Rodríguez en algún momento es una persona liberal que tiene una visión pues bastante similar a la que nosotros tenemos en nuestro partido. El mismo Rodolfo Pisa en algunas áreas es bastante liberal. De hecho, decir, hay gente que le dice a don Rodolfo que es libertario metido en la Unidad Social Bueno, Cristiana. él nunca ha estado en el libertario, pero sí tiene No, claro, pero es que le dicen, usted es libertario con el vestido del PUSC. Claro. Pero digamos, son personas muy valiosas y que creo que han hecho una excelente labor. El mismo don Rodolfo hizo una excelente labor como presidente ejecutivo de la Caja, me parece a mí, en su momento, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Y creo que de cada uno tiene su mérito, aunque uno a veces no comparte tal vez la forma de ver las cosas. Usted ha nombrado 4 personas: don Otón, don Oscar, don Miguel Ángel y don Rodolfo Pisa.
dijo que 3 de ellos eran liberales, uno no, don Otón. Me llama la atención que aún siendo la antítesis programática, sí, digamos, lo admire, doña Natalia. Sí, porque como le digo, es una persona coherente con su pensamiento y siempre lo ha sido a lo largo de los años, y entonces me parece que esas son personas que tienen que respetarse, aunque uno no comparta la forma de ver el mundo o las cosas. ¿Realmente cree que tiene oportunidad de ser presidente de la República? Me refiero no a su capacidad, sí, sino a la logística, digamos, que requiere el financiamiento de la campaña, en un partido que ha estado en problemas financieros graves. Claro. Bueno, en política realmente las cosas se van dando poco a poco y son bastante impredecibles. Y por ejemplo, hoy estamos tal vez en una situación un poco complicada a nivel de partido, pero no quiere decir que eso vaya a ser así en el 2018. Las cosas cambian muy rápidamente. Y además en política no hay muertos, porque lo vemos por ejemplo con una elección de Johnny Araya para la alcaldía de San José, que uno jamás imaginaría que iba a ganar de esa forma, habiendo renunciado en el 2014 a la candidatura presidencial. Entonces son cambios que se dan abruptamente en política y que son impredecibles. Yo creo que es prematuro para decir si yo voy a llegar a la presidencia o no, pero yo estoy trabajando para lograrlo y me estoy organizando para primero llegar a ser candidata del partido, que es el primer paso. Y ahorita estoy enfocada en ese proceso. Primero tengo que ganar esta convención, en el caso de que alguna otra persona se presente a lo interno del partido, porque si no sería la asamblea la que la elige. Y después de ahí ya enfocarme ya a la candidatura presidencial, pero es un proceso que tiene que vivirse diariamente, poco a poco, y no es conveniente tomar una posición de que la voy a ganar o no la voy a ganar si apenas estoy en un asunto, digamos, a lo interno, y que requiere de un proceso de planificación y de mucho trabajo para poder aspirar a la presidencia. Me queda claro que usted tomó la decisión, pero sí, don Otto la apoya. Yo no he hablado con don Otto del apoyo. ¿No? Porque todavía no se sabe si se van a presentar más nombres de precandidatos. Se hubiera adelantado, doña Natalia, le pide el apoyo de una vez antes de que se presente. Sí, lo que pasa es que no quiero contar con el apoyo, digamos, del fundador de nuestro partido, porque me parece que no es lo correcto. Es un trabajo que yo quiero hacer como Natalia Díaz. Claro. Buscar ese espacio de apoyo en la dirigencia, que ya muchos pues me apoyan en la juventud, y creo que es un trabajo que tengo que hacer yo, y poco a poco ir viendo el panorama para ya después ir a una convención en el caso de que alguien más haga en su nombre. Pero sí pesa el apoyo del fundador del partido. Sí, claro que pesa, pero creo que él ahorita no está dando el apoyo a absolutamente nadie, se está manteniendo al margen de este proceso. Y creo que lo más sano es que los precandidatos trabajen ellos mismos por lograr ese objetivo, y que al final la misma asamblea o la convención cerrada sea la que elija a la persona para la candidatura formalmente. ¿Qué le dijo don Otto cuando le planteó que iba a ser precandidata? Porque ya quedó claro también que no le pidió el apoyo. Sí, él me dijo que a él le parecía muy bien que más jóvenes se involucren, que otras personas del partido participen, y lo vio con buenos ojos, sin decirme obviamente que iba a darme un apoyo directo, porque hay otros nombres que pueden estar sonando en precandidaturas, y que creo que no es lo correcto tomar partido sobre alguno de estas personas. Me están recordando que le pregunté de muchos partidos, pero no del Frente Amplio. Del Frente Amplio, bueno, al mismo Villalta yo le tengo respeto, no comparto las ideas que plantea, pero también es una persona coherente. A mí lo que me gusta de ese tipo, digamos, de ejemplos que les estoy dando, es que son personas que realmente siempre han sido muy claras en sus posiciones y no cambian con el paso del tiempo en muchos aspectos, y para mí eso es de respetar, aunque uno no comparta lo que dicen en determinadas... En una campaña presidencial, me habló de Rodolfo Pisa como una de las personas que admira el PUSC. En una campaña presidencial donde don Rodolfo seguramente será candidato del PUSC, ¿por qué deberíamos de votar por usted y no por don Rodolfo? Bueno, primero, que yo represento un nuevo liderazgo, no solamente a nivel de partido, sino a nivel del país, porque soy de una generación diferente, tengo una visión diferente de las cosas o de las soluciones que este país necesita, y porque quiero no solamente atraer, digamos, gente de mi partido, sino que yo creo que es importante atraer a el 50% de ciudadanos que no tienen un partido político en Costa Rica en este momento, y a todos los liberales, independientemente del partido que sean, digamos, liberales que vengan al partido, y también a gente de la academia. Creo que es importante que le demos espacio a las personas jóvenes que tienen una visión diferente, que nunca han participado en política, que quieren hacer las cosas bien, y yo creo que yo represento a esa población, y además soy una candidata
que si, como digamos, se ve el panorama con algunos precandidatos, sería la mujer y joven de los candidatos a la presidencia. Y creo que es importante que no solamente como joven me dé el espacio, sino también como mujer, que es muy importante que más mujeres pues también apoyen que otra mujer también se lance a la candidatura. ¿Cómo ve el panorama? ¿Contra quién se ve disputándolo? Bueno, lo que yo tengo entendido ahorita es que de precandidato solamente está José María Figueres, Sergio Mena y yo. Ajá, y formalmente, Rolando Araya. Y Rolando Araya, que creo que va por doble postulación para San José también. Así es, y Rodolfo Hernández. Y Rodolfo Hernández, pero todavía no ha anunciado la precandidatura. No la ha firmado. No la ha firmado. El miércoles, ¿cuándo estuvo aquí don Rodolfo Hernández? El miércoles estuvo aquí sentado a Matices y pues si no era campaña, no sé qué era, pero sí, era claro, campaña. No, yo me imagino, igual que don Rodolfo en la unidad, todo el mundo asume que ya es el precandidato, pero él no ha dicho, digamos, públicamente que es el precandidato de la Unidad Social Cristiana. Se escucha ese nombre también, entonces yo no le podría adelantar una posición porque primero tenemos que ver quiénes son los precandidatos, y hasta el momento solo hay 3 que han externado esa posición, que han sido don Sergio Mena, José María Figueres y yo, digamos, oficialmente, públicamente, y habrá que esperar qué sucede en los próximos meses. ¿Qué le parece Sergio Mena? Sergio Mena, bueno, me pareció en ese momento que también es una cara nueva en política. Me pareció positivo cuando él propuso su nombre, y creo que eso es parte del llamado que yo hago, que es importante para este país, que no solamente sea la participación de jóvenes en mi partido, sino que en otros partidos también participen jóvenes que nunca han estado involucrados en política. José María Figueres es una persona con mucha experiencia, ha sido presidente del país, ¿verdad? No es alguien que uno pues deba despreciar, y creo que hizo un buen gobierno en 1994, pero que también es una figura que está muy desgastada. ¿Le parece un buen gobierno el de Figueres, el del 94? En algún momento, digamos, algunas decisiones tal vez buenas, otras no, pero creo que el país el país no ha venido, digamos, decreciendo económicamente, solamente en la crisis ya del 2008, entonces yo creo que en estos gobiernos anteriores se ha venido manteniendo este crecimiento del país y esa estabilidad de cierta forma, a excepción del 2008 que se dio la crisis, y ahorita que sí estamos con una situación de déficit fiscal. Lo único al gobierno de don José María que sí a mí me genera mucha incertidumbre, y que creo que se está repitiendo en estos momentos en la Asamblea Legislativa, es la parte del déficit fiscal, porque en 1995 se aprobó el último paquete de impuestos que se aprobó en este país, ¿verdad? Que fue cuando don Antonio Álvarez era presidente de la Asamblea Legislativa, y se aprobó este nuevo paquete tributario diciendo que había que aprobar nuevos impuestos porque el déficit también estaba sumamente alto, muy parecido a como está el día de hoy, y la inflación andaba como por el 20%, y entonces que era urgente dar más recursos al gobierno para subsanar esto, y vemos que 20 años después se está repitiendo la situación, ¿verdad? Entonces yo creo que en esa parte de impuestos sí yo no estoy de acuerdo en la forma en que se aprobaron en ese momento, porque igual ahora vemos que los recursos aprobados en este momento al final vienen a desperdiciarse, y otra vez estamos en esa misma situación. Le admiro su memoria, porque cuando José María Figueres Olsen quedó de presidente, y se lo dije aquí hace un par de semanas, yo estaba en 6º grado. Yo soy mayor que usted. Yo estaba en 4º grado de la escuela. Usted estaba en 4º grado de la escuela. Y me llama la atención que se acuerde con tanta claridad de esa administración. Sí, es que me acuerdo porque mi papá siempre ha hablado mucho de política, mis papás en la casa, entonces siempre hablábamos de lo que pasaba diariamente en la política del país, y era un tema, digamos, que siempre se tocaba en mi casa. ¿Alguno es político? Mi mamá fue diputada por el Movimiento Libertario, mi papá no ha tenido ningún cargo, pero siempre le ha apasionado mucho el tema de la política, y yo desde que estoy pequeña pues escucho del tema político en mi casa, y por eso que también me interesa mucho pues participar. Dije que le iba a preguntar cosas puntuales sobre el país que se imagina, pero me quedó una pregunta pendiente. Adolfo me está pidiendo que se la haga, que es a quién admira de este Poder Ejecutivo. Bueno, me parece que, por ejemplo, el ministro de Comercio Exterior ha hecho una excelente labor, igual que el canciller de la República, con esta situación de la migración. Creo que se ha puesto la camiseta y ha tratado de solucionar los problemas con la mayor rapidez posible. Don Manuel González y don Alexander. Sí, me parecen que han sido muy buenos ministros. Bueno, ahora hablemos de la Costa Rica que usted se imagina, y algunos elementos que le podría tocar decidir. ¿Qué le parece la reelección continua de diputados? Vea, eso tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, ¿verdad? Decir que sí o no. El nombre del programa está bien escogido. Sí, sus matices así tiene. Es. Bueno, la parte positiva es que tal vez a usted le permite programarse de una mejor manera y cumplir ciertas metas con más tiempo, por ejemplo. Pero la parte negativa es que
no permite el espacio tal vez para gente joven o gente que no ha estado involucrada en política para poder participar, porque normalmente la persona que ya está en el poder o en el cargo, ya sea para diputados o los mismos alcaldes, ya tienen esa plataforma y tienen recursos para poder reelegirse más fácilmente que si alguien simple y común llega y quiere postular el nombre. Entonces yo creo que tiene más aspectos negativos que positivos. Me parece que Costa Rica más bien ha sido tal vez un ejemplo a nivel mundial en no permitir la reelección de diputados o de hecho, lo que se llama... es la única. La única de México, tenían un momento, pero ya lo reformaron. Y es el único país ahorita que se está manejando de esta forma y que a mí me parece bastante sano para evitar, digamos, que se dé pues corrupción o que uno quiera mantenerse en el poder a cualquier costo, ¿verdad? Entonces yo soy más de la idea que no se permita porque, por ejemplo, en la parte de alcaldías, eso está logrando que muchos alcaldes, que creo que son 30 los que se fueron reelectos en este periodo, puedan reelegirse fácilmente porque tienen recursos y plataforma para poder hacerlo. Entonces, por más de que haya un esfuerzo pues importante de otras personas que quieren participar y que no han estado involucradas en política nunca antes, les es muy difícil participar con ese tipo de, digamos, de poder que se maneje ya en un cargo de elección popular. La forma de elección de diputados, ¿qué le parece la actual? Podría mejorarse. Lo que pasa es que, bueno, ahorita se maneja una lista cerrada que no se vota directamente por la persona en sí, sino por alguna lista que se establezca a lo interno del partido y tal vez limita un poco la participación de personas, digamos, que pueden ser líderes, muchos en sus comunidades, y creo que es un tema que se debe discutir. Bueno, se debe discutir, pero ¿a usted qué le parece? Ay, es que... ¿Qué preferiría usted si pudiera escoger las dos? Sí, pudiera ser como está ahorita, pero tal vez involucrar un poco más de la parte representativa, digamos, de, por ejemplo, de hacerlo más por realmente la región en la que representa la persona, porque actualmente, por ejemplo, una persona en la lista está encabezando y resulta que las demás pueden salir, aunque las demás no tengan esa representación del pueblo o que no tengan ese liderazgo en su cantón específicamente o en su distrito. Entonces creo que en ese aspecto se podría mejorar para ver de qué manera se puede incluir un poco más el tema de representatividad. Marco Vinicio le pregunta si le parece aumentar la cantidad de diputados. Me parece que no es necesario, pero es un tema también que está en discusión, que si es viable o no hacerlo. Me parece que estamos en una época de déficit fiscal en que aumentar más las cargas, digamos, de más salarios para diputados o inclusive cualquier contratación que se quiera hacer no es el camino correcto, al menos en este momento, pero son temas que se tienen que discutir de manera integral, ya sea el número de diputados o la forma de elección, porque también están relacionados. ¿La reelección presidencial continua? Me parece que es más sano como se está manejando actualmente, porque, como le digo, pongamos el caso de que el presidente no sea el mejor y tenga la posibilidad de reelegirse. Eso es muy malo para nuestro país, sería un escenario terrible. También tiene su lado positivo, porque tiene el escenario de que si alguien es buen presidente, pudiera seguir gobernando y tratar de pues seguir publicando más bien sus propuestas y seguir continuando con su gobierno. Sin embargo, creo que también es más negativo que positivo, porque yo sí creo en que el espacio para otras personas debería darse y que con la reelección en cualquiera de los ámbitos, ya sea presidencial o de diputados o de alcaldes, delimita el ejercicio de otras personas de participar, porque tienen ese poder en el momento de una reelección y les es más difícil pues perder, porque tienen mucho la plataforma y mucho poder para poder seguir ejerciendo el cargo. ¿Y el periodo presidencial de 4 años, qué le parece? A mí me parece que pudiera ser más amplio, pero como le digo, es un arma de doble filo, porque dependiendo del gobierno que llegue, así es bueno o es malo. Yo preferiría que se mantenga de la misma forma, porque así podemos tener un balance de un gobierno bueno versus uno malo que pueda venir o viceversa. Entonces yo creo que es importante mantener las cosas como están, que es un tema que también se tiene que discutir, que es una discusión que no podemos resolver en este momento, pero sí creo que tiene aspectos más negativos que positivos. La consulta legislativa de la Sala Constitucional, ¿qué le parece? ¿Sobre la reelección? No, en términos generales, la herramienta de que los diputados puedan consultar un proyecto antes de aprobarse. Me parece que es muy saludable también, porque hace falta alguna revisión de tipo constitucional de los proyectos que se aprueban en la Asamblea Legislativa, sobre todo antes del segundo debate, que es donde se envían a consulta a la Sala,
Y esta consulta a la sala es firmada por 10 diputados como mínimo, ¿verdad? Tienen que firmar a 10 diputados para que la consulta pueda enviarse, y me parece que es sano también para un control de las leyes que se están pues sancionando en la Asamblea. Metiéndome más a detalle, hay un voto de hace 3 años, un voto de minoría salvado de la Sala Constitucional. En ese momento fue la presidenta entonces, Ana Virginia Calzada, quien detectó que había algunos de esos 10 diputados habían votado a favor los proyectos que mandaban a consulta. Entonces ella argumentaba que la Sala Constitucional no podía aceptarlo porque el deber de un diputado es votar algo que crea constitucional. Y que o puede ser una dilación o puede ser quedar bien con las dos partes cuando usted vota afirmativamente un proyecto, inmediatamente le firma la consulta. Este tema tan particular, ¿qué le parece, doña Natalia? ¿Debería un diputado que vote a favor poder firmar la consulta? Yo creo que debería tener el derecho de hacerlo, porque los diputados, todos los 57 tenemos el derecho de hacer la consulta. Ajá. Y yo creo que independientemente de la forma en la que voten, deberían tener esa facultad para consultarlo si le parece necesario, porque aunque vote afirmativamente un proyecto, puede que esté de acuerdo con él mismo, pero tenga alguna duda puntual que la sala puede resolver ante la consulta. Hay políticos que dicen que la Sala Cuarta Costarricense es un Senado. ¿A qué le parece esa afirmación? Bueno, nunca había escuchado la expresión, pero me parece que no es así. Ellos a lo que se refieren, para ampliárselo, es a que cuando la Asamblea Legislativa está en una incapacidad política de aprobar, las cosas llegan a la Sala Constitucional y de una vez quedan listas. No, porque no es un procedimiento automático. La consulta a la sala solo se hace en primer debate y firmado por 10 diputados. Si no hay consulta de 10, automáticamente va a segundo debate. Una semana después más o menos se programa el día para el segundo debate. Los únicos proyectos en donde la consulta a la sala es obligatoria son los convenios internacionales. Ahí siempre van a consulta. ¿Qué le parece el reglamento de la Asamblea Legislativa? Me parece que es un sistema de pesos y contrapesos necesario para pues externar las opiniones de cada uno de los partidos políticos. Es importante sobre todo para aquellos partidos también en minoría, que por ejemplo no pueden estar en varias comisiones al mismo tiempo. Si por ejemplo hay un partido que solamente tiene un diputado, es humanamente imposible que ese diputado esté en las comisiones que existen, digamos las 6 permanentes que existen, porque debe estar enfocado solamente en una como diputado. Entonces el sistema del reglamento permite a que si usted es un diputado de una sola fracción o con una minoría, usted pueda esperar a que el proyecto se dictamine en comisión para que llegue al plenario, y en el plenario se hagan las correcciones correspondientes. Y a través de ese sistema del reglamento me parece que se está haciendo de una excelente manera, porque los diputados están teniendo esa oportunidad de enmendar el proyecto de ley que ellos consideren oportuno a través de las mociones. ¿Tiene excesos el reglamento? Me parece que no, porque cada diputado tiene el derecho a presentar las mociones que consideren, es el derecho de enmienda a los legisladores, y yo creo que eso tiene que respetarse, porque la Asamblea Legislativa no debería de verse como una fábrica de leyes. Ajá. Que yo creo que eso ha sido una de las visiones que no son muy positivas, porque no entre más leyes tenga un país es más próspero, nos va a ir mejor, más bien es más restrictivo en muchos casos, y se están limitando las libertades de las personas, y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se aprueba o no se aprueba en la Asamblea Legislativa. Doña Natalia, si uno lo ve al revés, digamos, porque puede ser el derecho de enmienda de un diputado mocionar, pero al mismo tiempo están violando el derecho de una mayoría de votar, positiva o negativamente. Sí, claro, lo que pasa es que también para ejercer un derecho de enmienda usted necesita estar como muy al tanto de los proyectos, y tampoco es sencillo, digamos, llevar un control de absolutamente todos los proyectos. Pero eso se puede bloquear fácil. Se puede bloquear fácil algunos temas que uno no considere, pero digamos, dependiendo del tema, muchos lo ven positivo, muchos negativo. Pero imagínese, yo le respeto su posición, sí, por supuesto, y supongo que las veces que usted ha mocionado lo ha hecho argumentando. Sí. Pero hoy en la mañana escuchamos a Belino Esquivel, por ejemplo, aquí en Monumental, anunciando que va a poner 1000 mociones a un proyecto de ley X, no sé cuál es, pero digamos no tiene importancia para el programa. 1000 mociones que más o menos calcula 15 minutos por 1000, son las semanas que nos da 2 años, simplemente para que se acabe esta Asamblea Legislativa y no se discuta. Esas prácticas en particular, ¿qué le parecen? Bueno, me parecen que los legisladores tienen el derecho de hacerlo, porque hay un tema que, por ejemplo, no le parece a un diputado, a otro sí. Por ejemplo, el tema de impuestos, nosotros hemos presentado mociones para que no se aprueben impuestos en el país, y creo que tenemos el derecho, mientras tengamos ese músculo para poder actuar contra más impuestos, poder ejercerlo. Claro, fundamentadas, tampoco se trata de presentar cualquier moción, pero también es difícil que uno tenga pues el tiempo, a menos de que pues el tema sea de mucho interés y realmente relevante,
que usted vaya a las comisiones a hablar 15 minutos por cada una de las mociones, cuando también usted tiene que estar presente en otras comisiones que tal vez no es la que está ahí. Entonces, realmente habría que escoger el tema en particular en el que usted definitivamente, para usted no es negociable que ese proyecto pase, y de ahí creo que entra más que todo una negociación en donde puede entrar el Ministerio de la Presidencia, que esa es su labor de negociador con la Asamblea Legislativa, y las otras bancadas para sentarse a conversar de qué manera permitimos que el proyecto se vote, porque nosotros hemos demostrado a lo largo de estos 2 años que cuando las cosas no se están dando fluidamente, nos hemos puesto de acuerdo en algunos temas complicados, y yo creo que todos tienen que ceder un poco en algunos aspectos y de esa forma tratar de que sea el consenso en esos casos en específico el que trate o que logre más bien lograr que estos proyectos caminen más bien. Me quedan 3 minutos antes de la canción, ¿verdad? Y tengo un montón de preguntas más. Así es que casi sí o no, doña Natalia. ¿Le pondría un límite de tiempo para que se voten los proyectos en la Asamblea? No. ¿El aborto en casos de incesto o violación? De violación sí, creo que está en violación. Sí. Para aclararlo un poco, porque ese tema sí es más amplio, si me da un chancecito. Sí, claro, por supuesto. Me parece que yo soy una persona provida, pero que hay casos especiales, como por ejemplo el caso de violación y el caso de malformaciones congénitas incompatibles con la vida, en donde creo que la mujer debería tomar la decisión. Y sobre todo tomando la decisión y analizar también caso por caso, ¿verdad? Creo que tiene que hacerse de manera puntual, porque estamos jugando con la vida de una persona, o sea, hay una vida de una persona de por medio, y también hay que ver en qué parte del embarazo pues se encuentra en qué parte de la gestación está. Entonces yo creo que ese sería el punto de vista de momento en cuanto al tema de aborto, en violación y en las enfermedades congénitas. ¿Legalización de la marihuana? Me parece que es un tema que se ha demostrado que en los últimos 40 años la lucha contra las drogas no ha sido efectiva. Se ha destinado muchísimo dinero, incluso en Estados Unidos decían que eran $51 mil millones para esta lucha. Se ha encarcelado gente que no ha representado una amenaza al orden público. Y es decir, ha sido, me parece que un fracaso la forma en que se ha abordado. Y creo que es necesario que este tema se discuta. Ahorita en nuestro país, a raíz de una sentencia del Tribunal Penal el pasado mes de enero, se dice que, o más bien se ratifica que en Costa Rica no es prohibido, o no son delitos más bien lo que es el consumo y la producción para el autoconsumo. Lo que no se permite en nuestro país es la venta o el tráfico. Pero eso es un tema que se tiene que discutir de manera mucho más integral, porque no solamente le compete a Costa Rica como país aislado, sino a toda la región centroamericana y a países del norte y Suramérica. Entonces requiere de una mayor discusión en la parte de venta o tráfico. ¿Qué prefiere? ¿Un sistema parlamentario, semiparlamentario, presidencialista? Podría ser un sistema, a mí me gusta el sistema parlamentario, en donde exista este primer ministro y también los diputados puedan elegir a esa persona. ¿La revocatoria de mandato? ¿Qué le parece? Eso no conozco sobre el tema. La revocatoria de mandato es que en algún momento los diputados, representantes del pueblo, puedan disponer con una votación súper calificada separar al presidente de la República. Es como el impeachment, más o menos, de cierta forma. Sí, sin juicio. Sin el juicio. Ay, bueno, es un tema complicado porque al presidente lo elige el pueblo, ¿verdad? Entonces habría que ver si el mecanismo correcto es que se lo destituyan algunos diputados, o que sea el mismo pueblo el que diga si el presidente debe estar o no. Como un referéndum revocatorio. Sí, porque el tema es que es una elección popular, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de posiciones también. Muchas gracias, doña Natalia, por haber venido y acompañarnos. Supongo que volveremos a hablar de aquí al 2018 varias veces. Muchas gracias, Randall, un placer. Muchas gracias a usted, muchas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, quienes estaban con nosotros esta noche en Canal 2. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.